Es la profecía más larga de las Escrituras. No hay ninguna profecía más larga que esta profecía. Entonces, vamos a ver ahora los versos 11 y 12, que es como empieza la lección del curso avanzado de la fe de Jesús. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación. El ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Cuando esta lección comienza con estos dos versículos, necesitamos entender a quién se está refiriendo. Está hablando aquí de un cuerno pequeño que crece, se extiende y entonces comienza a hacer cosas, como describen estos dos versículos. Vamos a ver el capítulo 7, donde hay una referencia análoga a un cuerno pequeño. En el capítulo 7, verso 8, dice el profeta Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Un cuerno pequeño es una bestia que tenía 10 cuernos, lo que está viendo Daniel en el capítulo 7. Entonces, esos 10 cuernos representan 10 reinos. Él ve que surge un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño crecía, dice el verso, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. La palabra cuerno en las escrituras simboliza un reino, así que cuando este cuerno comienza a crecer, derriba a 3 reinos que se oponían a su desarrollo y a su establecimiento. Por lo tanto, sigue diciendo el verso: he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas o arrogancias. Así que cuando ya comienza a darle características humanas al cuerno, estamos hablando de que es un reino, o sea, no hay la menor duda, pero un reino con características muy específicas: ojos, que habla de sabiduría, sagacidad, y una boca que va a utilizar para decir cosas, como dice el verso, arrogancias, o sea, palabras contra el Altísimo. Dice más adelante ahí mismo en el verso 25. Él, o sea, el mismo capítulo 7 de Daniel, ahora en el verso 25 dice: él hablará palabras contra el Altísimo. Recuerdan que dijimos que tiene una boca. Como tiene una boca, ¿para qué la usa? Para hablar arrogancias, decía el versículo 8. Pero ahora el verso 25 dice que va a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. O sea, no hay ninguna duda de que el Altísimo Dios se está refiriendo a Dios. En mayúscula incluso está allí, porque es una referencia al Dios Todopoderoso. Este cuerno pequeño es un reino que se va a levantar y que va a decir cosas arrogantes contra Dios. ¿Qué reino es este? ¿Cuál es el reino que surgió? Para poder entenderlo con todos sus detalles, habría que estudiar el capítulo 7. Así que no vamos a entrar en eso porque creo que ya ustedes lo han estudiado, el capítulo 7. Pero es bueno hacer la referencia para que podamos entender lo que pasa en el capítulo 8, porque tiene que ver directamente con la labor de este cuerno pequeño. Cuando dice que hablaba contra el Altísimo, es porque este cuerno, este reino que simboliza al poder político religioso del papado, iba a hacer pretensiones en los títulos que se le dan al papado, al papa como cabeza de la iglesia, que son títulos que solamente le pertenecen a Dios. Por eso se llama en las escrituras palabras contra el Altísimo, porque son palabras que no debería usar ningún ser humano, sino usarlas solamente para referirse a Dios. ¿Cuáles son algunas de esas palabras? Por ejemplo, debajo está la cita donde se citan estas referencias que se hace al papado. En el Sacrorum Conciliorum, volumen 32, colección 761,
porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres director, tú eres el labrador, finalmente tú eres otro Dios en la tierra, refiriéndose al papado. Eso es una blasfemia contra Dios. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. León XIII, un papa, dijo: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. No, ningún ser humano ocupa el lugar del Dios Todopoderoso. El lugar del Dios Todopoderoso lo ocupa el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy y les voy a enviar el Consolador para que esté con vosotros para siempre. El que vino a ocupar el lugar de Dios es el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede arrogarse esa capacidad. Una más solamente para que podamos confirmar, una cita más. Aquí está la cita debajo. Esto fue en 1950 que se dijo en una revista católica. Creer en el Papa expresa más que creer en la Iglesia, más que creer en la divinidad de Jesucristo, más que creer en la existencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, ¿cómo pueden referirse a un ser humano en estos términos? Eso es hablar arrogancia. O sea que este cuerno pequeño es un símbolo en las escrituras del sistema político religioso del papado. Y digo político religioso porque el papa no es solamente un líder religioso, sino un líder político, porque el Vaticano es una nación, es un país. Por eso establece relaciones diplomáticas con otras naciones. Por lo tanto, es un poder político y religioso a la vez. Tiene una combinación de elementos este poder. Cuando hacemos un paralelo rápido entre los capítulos 7 y 8, podemos ver que en el capítulo 7 se habla de un león que representa a la nación de Babilonia. En el capítulo 8 ya Babilonia no se presenta porque iba en decadencia. Después aparece un oso representando a Media y a Persia. En el capítulo 8 está representado por un carnero. En el capítulo 7 sigue el leopardo representando a Grecia, la sucesión de imperios que se iba a dar en el mundo. En el capítulo 8 se presenta a Grecia con símbolo del macho cabrío, de manera muy específica. El capítulo 8 lo dice, y este cuerno y el cuerno grande que va a tener va a ser el primer rey, que representaba a Alejandro el Grande. O sea, muy claro el capítulo 8 con esos detalles históricos de Medo-Persia y de Grecia. De manera directa lo menciona a los medos persas, o sea, muy específica la Biblia. Seguimos así rápidamente en el capítulo 7, la cuarta bestia representa al Imperio Romano. En el capítulo 7 también esa cuarta bestia tiene 10 cuernos que representan a 10 reinos y tiene un cuerno pequeño que representa al papado, la Roma papal. Esa cuarta bestia con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño está representado en el capítulo 8 por el cuerno pequeño. El cuerno pequeño en el capítulo 8 representa a la Roma pagana y a la Roma papal al mismo tiempo. A ambas fases del Imperio Romano, tanto la Roma imperial como posteriormente la Roma del papado. Y vamos a ver más adelante que en el capítulo 7 ese cuerno pequeño echa por tierra la verdad, y entonces en el capítulo 8 se presenta la purificación del santuario como una respuesta a ese echar por tierra la verdad. Así que veamos el versículo 10, hablando acerca de ese cuerno pequeño del capítulo 8 que ya leímos en el versículo 11, donde empieza nuestro estudio. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, el cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército del cielo y echa por tierra parte del ejército y las estrellas, está diciendo el versículo. Ahora, nosotros notamos que la palabra de Dios está haciendo un señalamiento también. En el versículo 24 se hace una explicación, lo vamos a ver en breve, que el ejército y las estrellas representan a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién representan? El ejército que va a echar por tierra y las estrellas contra las que actúa el cuerno pequeño
representa a los fuertes, al pueblo de Dios. Es lo que representa. Vamos a leerlo para que no haya dudas. El verso 24 dice: y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, miren cómo, hablando acerca del poder del papado y lo que iba a hacer con las grandes persecuciones, ustedes saben que hubo 1260 años de persecuciones del papado a los que no aceptaban, a los que no creían como ellos creían y los que tenían en su haber seguir los dictámenes de lo que enseñaba la palabra de Dios. Entonces, los que no estaban acorde con sus enseñanzas los persiguió y los mató. De hecho, millones de cristianos murieron durante esos 1260 años de supremacía del papado. Desde el año 538 hasta el año 1798, que el papado hizo a su antojo en el mundo, murieron millones de personas a manos de esta iglesia, de este sistema político religioso. Así que aquí está hablando de que iba a hacer guerra contra el pueblo de los santos. Dice que las pisoteó. Se refiere a la furia con que Roma persiguió a este pueblo de Dios, las pisoteó. Recuerden que el cuerno pequeño representa las dos fases de Roma. La Roma imperial hizo grandes persecuciones también. Ustedes van a ver en la historia de las civilizaciones que hubo 10 grandes persecuciones contra la iglesia cristiana, desde Nerón hasta Diocleciano. Fueron 10 grandes persecuciones. Incluso Diocleciano dijo que iba a raer de la existencia de la tierra el cristianismo, porque iba a acabar con todos los cristianos. Eso se propuso él. Y hubo 10 años de una persecución terrible en el tiempo de Diocleciano. Pero Dios protegió a su iglesia. Y cuando moría un cristiano, otro ocupaba su lugar. Y la iglesia lo que hizo fue crecer cuando fue más perseguida. Dice incluso que se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos. Y el príncipe de los ejércitos, el príncipe es Cristo Jesús. Así lo define claramente la palabra de Dios. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, fíjense cómo este sistema político religioso se iba a levantar aún contra el príncipe de los príncipes. Este poder, cuerno pequeño, recuerden en sus dos fases. Primero la pagana. ¿Hizo Roma algo contra Jesucristo? Claro, Cristo murió en tiempos del Imperio Romano. O sea, es claro esto. No hay ninguna duda en ese sentido. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Si vemos otra vez el verso 11, donde empieza el estudio, dice, y quitó el continuo. O sea, este cuerno pequeño, Roma, en su fase pagana y papal, en ambas, iba a levantarse contra Cristo. ¿De qué manera? Primero, Roma fue quien laceró a Cristo, castigó a Cristo y mató a Cristo. El Imperio Romano dio la orden. Fue el gobernador de Judea el que dio la orden para que mataran a Cristo, crucificaran a Cristo. Así que Cristo murió en la fase pagana del imperio. Pero ¿en qué manera la fase papal se levanta contra Cristo? Quitando el continuo, es lo que dice el verso 11. Quitando el continuo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque es la clave de todo lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el continuo? Representa el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica. Entonces, está simbolizado por lo que se hacía en el santuario, el sacrificio continuo que se hacía en el santuario. Era un sacrificio que siempre estaba ardiendo, que siempre estaba
haciéndose por si alguna persona no podía traer un sacrificio. El sacrificio que se estaba haciendo en el santuario cubría a esa persona que estaba en algún otro lugar, que no pudo llegar. Entonces siempre había un sacrificio, uno en la parte vespertina, otro en la parte matutina. O sea, siempre había un sacrificio en el santuario. Entonces, Perdón, pastor. a eso se refiere el continuo. ¿Alguna pregunta? Pero dice que él quitó el continuo. En ese momento no se está refiriendo a Luzbel y de algo que haya sucedido en el cielo. Según lo que Está está hablando diciendo. del cuerno pequeño. ¿A quién representa el cuerno pequeño? Ok, al papado. En el capítulo 8, a Ok, Roma en la fase pagana, o sea, el ya. imperio, y en la fase papal, la Roma papal. O sea, aquí en el capítulo 8 no hay una referencia a Luzbel, sino al cuerno pequeño. Claro, ¿quién está usando al cuerno pequeño? Sabemos quién está detrás de eso, pero es una alusión directa a la Roma en sus dos fases, en la fase pagana, imperial, y en la fase papal. Gracias, pastor. Sí, sí. Suprimir el continuo, ¿qué es entonces? Porque dice que quita el continuo, este cuerno. Representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Es lo primero. Número 2, voy a mencionar 5 detalles. Después puede haber algunas preguntas, alguna interacción. Quitar el continuo también es la sustitución de Cristo como cabeza de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el Papa. O sea, se quitó esa cabeza. Cristo dijo que él era, claro, la iglesia es el cuerpo y Cristo es ¿qué? La cabeza. Así lo presenta las escrituras, los apóstoles. Ustedes lo pueden ver en el Nuevo Testamento. Número 3, la sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal. O sea, la palabra de Dios señala que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces se ha colocado una jerarquía sacerdotal y se le ha dicho a la gente que es a esas personas que usted tiene que ir y hasta ir donde ellos y pedirle perdón de sus pecados y confesarle sus pecados a esas personas. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Número 4, la sustitución de la salvación por la fe en Cristo, por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la iglesia. Eso es también quitar el continuo, sustituir la salvación por la fe, como lo establece la palabra de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro como lo presenta la palabra de Dios. Y muy especialmente, quitar el continuo significa la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el lunario y el sacrificio de la misa. Porque en cada misa ellos dicen que cuando el sacerdote levanta las manos y levanta el pan y el vino y dice, eso corpus meum, esto es mi cuerpo, que en ese momento automáticamente eso se convierte, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, y cuando lo dice del vino, se convierte el vino en la sangre de Cristo. No, es un símbolo solamente, no se convierte en la sangre. Por eso hacen un sacrificio de la misa, de sacrificar a Cristo en cada misa. Es solamente un símbolo. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, para que recuerden lo que hice por ustedes. Pero ellos dicen que eso se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esos son los aspectos para que entendamos lo que significa quitar el continuo, a lo que se refiere el versículo 11 del capítulo 8. ¿Alguna pregunta hasta allí? Si no hay preguntas, seguimos. Entonces, oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ya vimos el 11 y el 12, vamos al 13 ahora. Otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Hasta cuándo va a durar eso? Fíjense, en la visión que está viendo Daniel, oye a un santo, un ángel, habla, y otro le responde, ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Y vamos a ver la prevaricación y que se va a estar pisoteando el santuario. ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? Y entonces la respuesta
en el verso 14 fue hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Aquí está la profecía de los 2300 días. De la profecía clave, teníamos que hacer esa breve introducción. Bueno, ni tan breve fue, ¿verdad? Traté de hacerlo lo más breve posible, porque es para que podamos entender la preocupación de ese ángel y la respuesta que da el otro para que podamos ver ahora qué es lo que va a pasar en esos 2300 días. ¿Qué es entonces la purificación del santuario? Porque dice que cuando se cumpla 2300 años, 300 días, vamos a explicar en breve, dice que el santuario va a ser purificado. ¿Qué santuario va a ser purificado? ¿Qué es la purificación del santuario? Recordemos que cuando una persona pecaba en el Antiguo Testamento, había un proceso que se seguía. Esa persona debía traer un cordero, venía al santuario con el cordero, entregaba el cordero al sacerdote, quien revisaba el cordero para que no tuviese ningún defecto, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús. Y después de hacer la revisión, si no tenía ningún defecto, entonces entregaba el inicio del proceso. ¿En qué consistía? El pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza de este cordero y entonces, simbólicamente, los pecados del pecador pasaban del pecador al cordero. Después de haber confesado sus pecados, entonces había una labor que él debía completar para salir limpio. Entonces él tenía que matar el cordero. El pecador, porque por él estaba muriendo el cordero, por su pecado. Entonces después que lo mataba, tomaban la sangre, hacían todo un proceso que no viene al caso ahora explicarlo, pero lo interesante es que el pecador salía limpio de pecado del santuario, pero el santuario quedaba contaminado con el pecado de ese pecador. Entonces, una vez al año se hacía la entrada al lugar santísimo, lo que estaba detrás del velo. Entonces, se purificaba todo el santuario ese día. Todo ese pecado que se había traído, que se había confesado, era limpiado, era purificado. Entonces, la purificación del santuario se hacía el día de la expiación, una vez al año. Eso era purificar el santuario, que era limpiarlo del registro de los pecados que hubo durante todo un año. Esa purificación del santuario es la que se realizaba el día de la expiación. Entonces, ahora, la purificación del santuario es un símbolo del juicio final. Es un símbolo de cuándo va a comenzar el Señor a hacer el juicio investigador en el santuario celestial. Porque definitivamente que lo que está hablando Daniel no se refiere al santuario hebreo, sino a un santuario que va más allá que el hebreo, que es el santuario celestial. Y claro, hablar del santuario es un tema de 10 días por lo menos. Yo tengo una serie de 10 días sobre el santuario para poder entender bien el tema del santuario. Entonces, ¿cuándo comienzan y cuándo terminan estos 2300 años? ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan? El capítulo 9 nos da luz para entender el capítulo 8. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas están determinadas. De hecho, la palabra determinada significa cortadas, separadas. Pero cortadas ¿de dónde las 70 semanas? De los 2300 años, que es la referencia que se le dio en el capítulo precedente. O sea, 70 semanas se van a cortar y es el tiempo de gracia que le estoy dando al pueblo judío. El pueblo judío. 70 semanas están determinadas como un tiempo de oportunidad y gracia para los judíos. ¿Y cuánto es 70 semanas? Bueno, cada semana tiene 7 días. 70 por 7 son 490. Entonces, aplicando el principio de un día por un año, estamos hablando de que el Señor le estaba dando 490 años de gracia, de oportunidad al pueblo judío. De los 2300 años, 70 semanas, que es la primera parte de la profecía, ahí comienzan los 2300 años con las 70 semanas,
esa primera parte es para el pueblo judío como un tiempo de gracia que Dios le está dando. Dice Daniel 9, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a ser edificada la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. Está hablando de cómo es el punto de partida. ¿Cuándo va a ser el punto de partida? Cuando se reedifique Jerusalén. Es allí que va a comenzar las 70 semanas, los 490 años o el inicio de los 2300 años, que es lo mismo. El inicio de las 70 semanas es el inicio de los 2300 años. Se va a dar cuando se dé la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén. Cuando Daniel escribe, Daniel está en Babilonia. Jerusalén está destruida. Babilonia nunca le dio la autorización al pueblo para volver a su ciudad. Lo hicieron el siguiente imperio que vino, los medos persas. Y Daniel, que estaba todavía en el imperio medo persa, entonces fue el punto de partida para esa salida del pueblo de Dios para Jerusalén. Aquí está Ezequiel 4:6, también está Números 14:34, y hay otros textos en el libro de Levítico, capítulo 25, que la Biblia utiliza el principio de que un día equivale a un año en el aspecto profético. Así que tomando este principio de profecía, podemos decir que esos 2300 días son los 2300 años, que las 70 semanas son 490 años. Entonces, lo primero que dice es que habrá 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas, o sea, 483 días o años. Desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías, habría literalmente 483 años. Es lo que está diciendo. 69 semanas son 483 años. Entonces, nosotros sabemos cuándo se dio la orden para restaurar a Jerusalén, para que el pueblo pudiese volver otra vez a su nación y restaurar, reedificar los muros, reedificar el templo. Se dieron órdenes para el templo solamente, pero no para todo. Ahora, hay una orden que se dio que abarcaba no solo el templo, sino también los muros de la ciudad. Y según Esdras, capítulo 7, esa orden la dio Artajerjes. El decreto para restaurar y edificar a Jerusalén fue dado en el año 457. ¿Cómo sabemos que fue ese año? Porque la Biblia dice que fue en el 7º año de Artajerjes. Y Artajerjes comenzó en el 464. Entonces, su 7º año corresponde al año 457 antes de Cristo. Una descripción histórica clave en las escrituras para que podamos nosotros saber exactamente el inicio de esa profecía. Las 70 semanas son la primera parte de los 2300 años, como podemos ver acá, y entonces después sigue la otra parte que vamos a ver en breve. La primera parte para los judíos, los primeros 490 años, y la última parte, el completivo de la profecía. Vamos al verso 25. Esto viene con detalles muy, muy específicos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, son 69. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa parte ya la hemos explicado, ¿verdad? Esas primeras 7 semanas y esas 62 semanas, la primera 7 semanas tiene que ver con todo lo que tuvo que ver con la ciudad de Jerusalén, y las 62 semanas, entonces, todo lo que pasó hasta el Mesías príncipe, o sea, el ungimiento del Mesías príncipe. ¿Cuándo fue ungido el Mesías príncipe? ¿Cuándo fue ungido Jesús? En su bautismo. En su bautismo fue ungido Jesús. Así que veamos algunas fechas. 457 se da el decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén, sus muros incluidos. En el 408, entonces finaliza todos los detalles de la reconstrucción de la ciudad, no solamente del muro, de la ciudad. Entonces, todo ese tiempo se va calculando hasta el ungimiento de Jesús, que fue en el año 27
de la era cristiana, el bautismo de Jesús. 69 semanas, 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde el 457 hasta el año 27 pasaron exactamente 483 años. Era algo muy brevemente. Si yo sumo 456, llego al año 1, después le sumo 27 años, entonces me da 483. Es importante que esta resta no la hagamos en una calculadora. Si usted le suma directo, le va a dar el año 26. ¿Y por qué hace? Porque en la historia no hubo un año cero. Si usted lo hace directo, cuando se pasa del periodo antes de Cristo al periodo después de Cristo, entonces estaría diciendo usted que hubo un año cero. En la historia no hubo un año cero, se pasó de año 1 antes de Cristo a año 1 después de Cristo. Entonces, por eso la mejor forma de hacerlo es, si estoy en el 457, usted quítele los años que lo lleve al año 1, que son 456. Llegó al año 1. Entonces, como ya usted terminó el periodo antes de Cristo, entonces lo que le queda de esa resta de 483 son 27 años, súmelo al periodo después de Cristo, le lleva exactamente al año 457. Así que vamos rápidamente a ver, desde el decreto hasta el Mesías príncipe son las 69 semanas o 483 años, del 457 hasta el año 27. ¿Cómo sabemos que Cristo fue ungido, fue bautizado en el año 27? Porque la palabra Mesías significa ungido. O sea, ¿cómo sabemos? La Biblia dice en Lucas 3:1, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Fíjense que el doctor Lucas está dando detalles históricos específicos para que podamos ubicar históricamente en qué momento Cristo fue bautizado. En el año 15º del emperador Tiberio César. Así que, ¿cuál fue el año 15º del emperador Tiberio César? Usted lo puede buscar en la historia. El año 27 de la era cristiana. Fue su año 15º de reinado. Dice Lucas 3, en el verso 21 ahora, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. O sea, fíjense cómo Lucas ubica el bautismo de Cristo en el año 15 de Tiberio César, para que no haya ninguna duda para saber exactamente cuándo fue Cristo bautizado. Y poder nosotros calcular con exactitud que ahora empieza la última semana de las 70 semanas, que es el tiempo de gracia que Dios le dio al pueblo judío. El tiempo de oportunidad que Dios le dio al pueblo judío, 70 semanas. Ahora comienza con el bautismo de Cristo la última semana de gracia para este pueblo judío. 7 años más de gracia ellos tienen. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se había cumplido? El tiempo profético. El tiempo que decía Daniel que debía cumplirse, que Cristo iba a ser ungido, iba a ser bautizado, iba a empezar su ministerio en el año 27. ¿Cómo fue exactamente? No hay ninguna duda. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo nació Cristo? Cuando se cumple el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo profético de Daniel capítulo 9, que dice que Cristo iba a ser ungido en el año 27. Y sigue dando otros detalles acerca de la muerte de Cristo. Dice el verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El Mesías será quitado después de las 62 semanas, ya la última semana. Dice, por una semana confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Una semana, 7 días, la mitad, 3 y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio.
justamente a la mitad de la última semana profética, que fue el tiempo de gracia que Dios le dio al pueblo judío. Así que estamos ya en esta última parte. Esos 3 años y medio, la primera mitad iba a ser el tiempo en que Cristo iba a estar en su ministerio. Y la otra mitad de la semana, todavía 3 años y medio de gracia más que Dios le estaba dando a este pueblo. Cristo muere a la mitad de la semana. Como decía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque ahora está muriendo a quien simbolizaba el Cordero. Cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el verdadero Cordero de Dios ha venido. Entonces ya cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no hay que hacer más sacrificios ni ofrendas. De hecho, cuando Cristo murió, hubo un temblor de tierra. Estaban haciendo el sacrificio vespertino a las 3 de la tarde. El sacerdote, por el temblor de tierra, no pudo ejecutar la muerte del Cordero. El cuchillo se le cayó. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, dando a entender que fue una mano divina que rasgó ese velo. Esa señal indicaba ya no más sacrificio ni ofrendas, porque ya murió a quien simbolizaban esos sacrificios y ofrendas. Así que esa otra semana son los últimos 7 años, 3 años y medio, la muerte de Cristo, y 3 años y medio más de tiempo de gracia y de oportunidad para el pueblo judío. Después de la muerte de Cristo, vimos estas señales: ya no más sacrificio, ya no más ofrenda de corderos, porque ya murió el verdadero Cordero de Dios. Entonces, ahora el pacto con los judíos va a terminar. ¿Cuándo? En el año 34, 3 años y medio más después de eso. Del 27, los 7 nos lleva al año 34. Así que vamos a ver, año 27, el ungimiento de Cristo, el bautismo de Cristo. Año 31, la muerte de Cristo. En el año 34, el apedreamiento de Esteban. O sea, los discípulos de Jesús predican el evangelio, pero fueron rechazados. Los discípulos de Jesús están predicando, pero los judíos, en vez de aceptar la predicación, persiguieron a los discípulos. Las 70 semanas profetizan acerca de Jesús, el Mesías, el decreto de Artajerjes, el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo y el evangelio que pasa ahora a los gentiles, porque el pueblo judío rechazó la gracia que el Señor le había ofrecido. ¿Recuerdan cuando en Hechos 7 Esteban estaba allí predicando un sermón poderoso que predicó en el capítulo 7, y ellos se taparon los oídos para no escucharlo y lo apedrearon hasta matarlo? Así que las 70 semanas terminan con el primer mártir cristiano, que fue Esteban, el rechazo del evangelio por los líderes judíos, y que el evangelio pasa ahora a los gentiles. De hecho, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo dice que las ramas naturales fueron desgajadas y Dios hizo un injerto. El injerto son los gentiles. Las ramas naturales eran los judíos, entonces Dios las cortó y Dios injertó a los gentiles en el tronco que es Cristo, para que el evangelio siga predicándose en todo el mundo. Así que resumimos aquí en este cuadro. Año 457 es cuando se dio el decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. El año 34 de la era cristiana es cuando se terminaron las 70 semanas, el evangelio pasa a los gentiles. Entonces todavía nos quedan 1810 años. Del año 34 yo le sumo 1810 años. ¿A dónde me lleva? Al año 1844. 1844. Entonces, esa es la última parte de la profecía. Llegar hasta el año 1844. ¿Qué iba a pasar en el año 1844? El comienzo del juicio investigador. Un juicio, pero no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial, donde Cristo está. Y ese juicio iba a comenzar por el pueblo de Dios, dice la Biblia, y iba a comenzar por los justos muertos. Entonces,
Desde 1844 estamos en el tiempo del juicio investigador, que va a concluir, y cuando concluye el juicio, Cristo viene. Recuerden, hermanos, que la Biblia establece que cuando Cristo venga por segunda vez, viene con su galardón consigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Si Cristo viene con su galardón consigo, es porque ya Cristo realizó el juicio y sabe lo que le corresponde a cada persona. Por lo tanto, Él viene con el galardón que le va a dar a cada quien porque ya el juicio se hizo. El juicio no se va a hacer cuando Cristo venga. La Biblia establece claramente que cuando Cristo venga, ya Él viene con el galardón a darle la recompensa a cada quien, porque ya se hizo un juicio. O sea, el juicio se hace en el cielo. Claro, entender eso es fruto de otro estudio, solo hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de ese juicio en el cielo, del juicio investigador y esos detalles. Voy a hacer un breve resumen ya para cerrar. Los 2300 años se inician en el 457 con el decreto para restaurar a Jerusalén. Las primeras 70 semanas fueron el tiempo de gracia para el pueblo judío que no aceptó el evangelio, lo rechazó y lo marcó ese rechazo apedreando a Esteban en el año 34. Todavía quedan de los 2300 años, cuando le quito 490, 1810, para que eso me dé 2300 años. Entonces, cuando yo al año 34 le sumo 1810, eso me lleva hasta el año 1844, que es el inicio del juicio investigador, el juicio que se hace en el cielo, el juicio que Cristo está realizando en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Cuando concluya ese juicio, entonces Cristo viene por segunda vez a establecer su reino, a buscar a su pueblo y a recompensar a cada quien conforme a sus obras. Que Dios nos ayude a estar preparados para que salgamos absueltos en ese juicio que el Señor hace. No hay por qué temer si el que está haciendo el juicio es mi abogado. Si mi abogado es el juez, no tengo por qué temer. Y la Biblia dice que Cristo es el juez, pero Cristo también es mi abogado. Hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay por qué temer de un juicio que se esté haciendo en el cielo, porque mi abogado es el juez de ese juicio, el que me defiende. Lo que tengo es que estar en armonía con mi abogado, estar en paz con Jesucristo, vivir esta vida acorde con su voluntad, servirle, honrarle y cada día glorificar su nombre. Que el Señor me les bendiga. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Amén. Amén.